Esta es la tercera clase de diagramas de fase. En la clase anterior habíamos quedado con un diagrama eutéctico muy similar a este, con solubilidad sólida parcial. Aquí la estructura del A acepta un poco de B en su estructura, por eso se forma el alfa, y aquí la estructura del B, o el elemento B, acepta un poco de A en su estructura, por eso se forma la solución sólida beta. Este es el gráfico que habíamos visto en clase anterior, bastante similar a este. Lo único que cambia es que acá la estructura alfa o la solución sólida alfa tenía mayor solubilidad que en este caso. Entonces habíamos hecho un enfriamiento por el punto eutéctico, aquí, y habíamos hecho otro en esta región. En esta clase vamos a hacer dos enfriamientos más, uno en esta región y otro que pase por la curva de Solbus. Y la curva de Solbus es esta. Bueno, comenzamos con un enfriamiento en esta región. En este punto, si vemos la micrografía, vamos a encontrar que está todo en estado líquido. Cuando cruzamos esta curva, que es la curva de líquidos, va a empezar a precipitar los primeros cristales. Tenemos acá 3 cristales. Hasta este punto no ha cambiado nada con el primer diagrama que hemos visto. Este punto es el mismo que tenemos acá, donde acá teníamos toda solución sólida. Bueno, acá tenemos líquido más solución sólida, acá tenemos líquido más solución sólida. El diagrama es el mismo en este punto, este y este. Si seguimos enfriando, vamos a cruzar la temperatura eutéctica, la recta de transformación eutéctica, que también es la recta de Solidus, y vamos a tener este punto. Pero para poder saber cómo es la estructura acá, va a ser mejor que volvamos atrás. Sabemos que tanto para saber la composición química de las fases como para saber su cantidad, había que trazar una isoterma en el punto de nuestro interés. Acá en este punto nos indica la composición química de estos granitos de beta. Pero si volvemos más atrás, cuando recién comienza la solidificación, el granito de beta tenía esta composición química. Y cuando está terminando de solidificar en este punto, el granito de beta va a tener esta composición química. Es decir, que el beta va a recorrer esta curva. ¿Qué va a pasar con el líquido? El líquido va a recorrer esta curva. El primer líquido va a tener esta composición química, en este punto va a tener esta, y antes de solidificar va a tener esta composición química. ¿Qué le pasa a un líquido que tiene la composición química del eutéctico y está debajo de la temperatura del eutéctico, como sería este caso? Lo que le pasa es que se transforma en eutéctico. Es decir, que la estructura que vamos a tener nosotros va a ser la siguiente. Los 3 granitos que teníamos antes, que han crecido un poquito nada más, porque pasaron de este punto a este punto, y todo el resto del líquido llegó a la temperatura eutéctica, perdón, a la composición química eutéctica, pasó la temperatura de transformación eutéctica, se solidificó y quedó solidificado en eutéctico. Es decir, que lo que nos queda a nosotros es solución sólida, 3 granitos de solución sólida en este caso, con envueltos en una matriz de eutéctico. En este punto podemos también calcular la composición química de las dos fases. Si bajamos con una recta hasta el eje de composición química, vamos a tener en este punto la composición química de la fase amarilla, que es la fase alfa, y si lo hacemos desde este punto para abajo, vamos a tener la composición química de la fase beta, que es la fase acá de color turquesa. Y también vamos a poder conocer la cantidad de las fases que tenemos. Este segmento sobre el total del segmento va a representar el porcentaje de beta que tenemos, mientras que este trozo de segmento sobre el total del segmento va a representar el total de alfa que tenemos. Es decir, que en esta estructura deberíamos tener un 75% más o menos de beta y un 25% de alfa. A continuación vamos a hacer un cálculo que nos interesa también a nosotros, que es saber cuánto tengo yo de eutéctico y cuánto tengo yo de solución sólida beta en este caso. Entonces, en este punto nosotros sabemos que vamos a tener, si enfriamos por acá, 100% de eutéctico. Nos está permitido usar de nuevo
la regla de la palanca de esta forma para determinar que este segmento sobre el total del segmento nos va a representar la cantidad de beta, mientras que este segmento sobre el total del segmento nos va a representar la cantidad de eutéctico. Esto es lógico que este segmento sea el que nos representa la cantidad de eutéctico, porque a medida que nos vamos acercando hacia la composición eutéctica, ese segmento es el que se va a ensanchar y obviamente vamos a tener más eutéctico hasta llegar al 100%. Bueno, ahí está. Este es el porcentaje de solución sólida beta y este es el eutéctico. Más o menos tenemos un 55% de beta y un 45% de eutéctico. Entonces, hasta la clase pasada nosotros habíamos aprendido a determinar el porcentaje de fases, que está acá marcado con color verde, y en esta clase hemos aprendido a calcular la cantidad de constituyentes, o también llamado microconstituyentes, o también llamado microestructura. Es decir, que no solo nos interesa saber la cantidad de las fases, sino y sobre todo la cantidad o el porcentaje de constituyentes que forman esta microestructura. ¿Por qué? Porque cada microconstituyente va a tener una propiedad distinta y son los que les confiere a la estructura las propiedades mecánicas. Ahora pasemos al segundo enfriamiento que vamos a hacer en este diagrama, que vamos a hacer por esta zona. Recuerden, esta curva es la curva de Solbus. En este punto tenemos todo líquido. En este punto volvemos a trazar la isoterma. Podemos calcular, vamos a tener los primeros granos de solución sólida alfa. Con la composición química, este punto nos dice la composición química del sólido y esta va a ser la del líquido. Aplicando la regla de la palanca, nos dice que aquí tenemos más o menos un 80% de sólido y el resto líquido. Quizás el gráfico no está tan bien, pero deberíamos tener un 80% de solución sólida alfa. Pasamos esta curva, que es la de Solidus, y en este punto tenemos todo sólido. Los tres granos crecieron, tenemos todo sólido. Ahora vamos a pasar esta curva, como es la curva de Solbus, le va a ocurrir a esta estructura lo mismo que le ocurre al té cuando le ponemos mucho azúcar y lo dejamos enfriar. Precipita en el fondo del vaso el azúcar. En este caso va a precipitar en los bordes de la estructura la solución sólida beta que tenemos acá. Aquí también podemos volver a aplicar la regla de la palanca para saber el porcentaje de cada una de las fases. Más o menos tenemos el 10% de beta en esta estructura. Y para calcular también la composición química, este punto bajo acá me va a decir la composición química del alfa en esta microestructura, mientras que el beta es prácticamente B puro, o podríamos decir, según este gráfico, que es B puro, o sea, es B y ya no es beta. En este caso, fases y microconstituyentes coinciden. Acá las fases son alfa y B, pero se dice mejor beta, y los microconstituyentes son exactamente los mismos, el alfa y el beta. Vamos a ver un poco más sobre microconstituyentes. Este es el diagrama que teníamos antes y está llenado de acuerdo a las fases en estado sólido. Las fases en estado líquido ya no me interesan. Aquí va líquido, líquido más alfa, líquido más beta, pero a mí ahora lo que me interesa son las fases sólidas. Entonces en este diagrama tenemos acá alfa, beta y en toda esta región alfa más beta. Ahora, si yo lo quiero llenar de acuerdo a los microconstituyentes, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a trazar una línea que nazca acá en el punto de máxima solubilidad del elemento B en el A. Vamos a hacer lo mismo con el elemento A en el beta, en el B, perdón, y en el punto eutéctico, la composición eutéctica. Y vamos a ir llenando de la siguiente manera. En esta región, en color rojo, vamos a poner lo que serían los microconstituyentes, pues acá está rojo, y las fases van a quedar en negro. Por supuesto, el microconstituyente coincide con la fase. Y si yo hiciera la micrografía, tendría que tener
estos 3 granos de solución sólida alfa. En esta región yo voy a tener alfa más beta y acabamos de ver cuál era la microestructura. En esta región yo sé que acá tengo eutéctico y acá tengo alfa, entonces en esta región voy a tener alfa más eutéctico. Estos granitos son de alfa. En este punto vamos a tener todo eutéctico, justo en este punto. Aquí ya habíamos visto antes que teníamos beta más eutéctico. En este punto, análogo a este, vamos a tener beta más alfa. Y en este punto vamos a tener beta puro. Entonces fíjense cómo, si lo vemos al diagrama desde las fases, tenemos 3 regiones de fase solamente alfa, alfa más beta y beta. Pero si lo vemos desde el punto de vista de los microconstituyentes, vamos a encontrar 7 regiones. Y cada una de estas regiones va a tener un comportamiento mecánico distinto. Por eso es importante poder dividir el diagrama en microconstituyente y no solamente en fases. Finalmente pasemos a este diagrama. La diferencia de este diagrama con el anterior es que en este caso el B aceptaba un poco de A en su estructura y formaban el beta. En este caso el B no acepta nada de A en su estructura y queda totalmente insoluble a A. Este diagrama se trabaja de la misma forma que el anterior. Si yo hiciera un enfriamiento por esta región y quiero conocer la composición química de la estructura, simplemente trazo esa horizontal, perdón, hasta acá, y me voy a dar que en esta temperatura la composición del sólido, voy acá y es B puro, y todo lo demás es igual. Entonces, si yo quisiera llenar este diagrama de acuerdo a los microconstituyentes, vamos a tener en vez de 7 regiones, 6 regiones, donde esto ahora ya no es más beta, sino es B, esto también es B.